Hola, estoy con mi amigo Vladimir Rivera, un gran guionista chileno que ha trabajado en muchos proyectos. Es un placer poder compartir con él. Yo me di un gusto súper grande al escribir la serie Taller de Video, porque tuve el placer de juntar a dos guionistas que hicieron una serie de culto chilena que se llama Gen Mishima. Y esa fue, bueno, ellos la escribieron y esa fue una de las grandes razones para mí para trabajar con Vladimir y con Enrique, y hoy día estoy acá con Vladimir conversando sobre cómo escribir el guión de una serie, que es justamente lo que hicimos. Escribimos un guión de una serie y fue la primera vez para mí, y mis iniciadores en esto fue Enrique y Vladimir, y estoy súper contento de poder entrevistarlo y conversar. Bueno, Vladimir tiene una tremenda trayectoria como guionista y ha trabajado en muchas series, pero su proyecto de estrella, que él se siente más conectado, son Ken Michima, que es como una serie de culto chilena, que se hizo, se lleva más de 10 años, ¿cierto? Sí, 11 años ya, sí, 11 años. Y Samudio, que es otro proyecto súper importante y que marcó también un hito en la televisión nacional en Chile. Y bueno, quiero hablar con él sobre esta experiencia. Además, él es director de cine, está dirigiendo su primer largometraje que se va a estrenar pronto, se llama Furia Rosa, y estoy seguro que va a estar dando que hablar todo el rato. Y es súper interesante porque yo cuando miro la serie me acuerdo de las conversaciones que teníamos con Vladimir sobre los personajes. Y él brindó un montón de caos dentro del guión, que yo le decía a Vladimir, yo tengo una estructura. Yo tengo una estructura y quiero hacerla con este patrón de cine como clásico. Y Vladimir me decía, no, pero... y él quería un poquito de más... que fuera más orgánico el proyecto, que hubiese más naturalidad en él, que hubiesen personajes difíciles, complejos, situaciones, en algún minuto era mucho para mí, pero me di cuenta que toda esa magia que él estaba brindando, de alguna forma después había que llevarla de nuevo hacia el balance. Entonces eso fue hermoso. Cuéntame un poco de dónde viene ese espíritu caótico o simplemente asumiste esa posición como jugando abogado del diablo, porque yo quería controlarlo todo, quizá mucho. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, primero, gracias por la invitación. ¿Cómo te digo, Quinti o te digo Juan? Quinte, Quinte. Quinti, Quinti. Gracias por la invitación, sobre todo ahora que se estrenó Taller de Video, que es un proyecto que ya, por lo menos hace 3 años, ¿no? 3, 4 años que lo escribimos, por lo menos, ¿no? Sí. Mira, yo siempre, como en todos los proyectos, me pongo en la vereda opuesta. Por alguna extraña razón, siempre voy a estar en la vereda opuesta. Y eso también tiene sus pros y sus contras. Pero precisamente me instalo en la vereda opuesta para ver dónde yo puedo aportar y también de dónde yo puedo aprender del proyecto. Entonces, como que por eso me instalo como siempre desde ahí. Y generar también una cierta dinámica, pero que finalmente yo creo que si cuando uno ya cae en el juego debería ser una sinergia, más que un choque en el fondo. Y a mí me pasaba que, claro, pues tú querías hacer una serie con estructura, pero por alguna razón tú traes una estructura que era más de cine, y entonces como que esa estructura, claro, funcionaba para una película, pero como que a mí no me cuajaba en una serie, por ejemplo. Entonces por eso surgían un poco esas conversaciones, y además que había hartas cosas también del imaginario, de los personajes que tú estabas diseñando, que claro, que costaba también entenderlo, porque eran personajes complejos, pues no era tan fácil como llegar y meterse en esos personajes. Entonces, me encima tenía elementos de comedia, tenía como elementos mezclados y género, entonces era un juego bien, bien atractivo y bien interesante. Pues. Y si a mí lo único que siempre me mueve es que como que las cosas que pasen sean orgánicas. Si es orgánico, digo, ya, perfecto, eso me funciona. Bueno, era súper extraño porque nosotros no nos conocíamos en la vida No, física, pues, en la vida real, nos conocimos así online, a sí, través pues. de la recomendación de Eric, el productor de la serie, y con Habíamos trabajado en Minero con Eric. claro, y con Enrique trabajábamos siempre online, y era muy extraño porque yo en ese minuto estaba en París, y había pasado el tema de los Sí, pues. atentados de París, y hablábamos horas y yo estaba en la Cinemateca, y tengo como esas memorias de ese clima tan hostil en el que estaba, pero a la vez Claro. era súper gratificante poder con ustedes estar
planificando y imaginando todo este mundo de los personajes. Y Claro. que claro, me acuerdo también, esa fue una de las cosas que mencionaste, que eran muchos personajes, muchas tramas, y que había que cortar. que menos era más. Pero bueno, quiero ir a través del proceso, Sí, pues. porque Esa es una frase importante. para explicar cómo se escribe un guión de una serie, habría que partir como de la médula de esto, que fue como que yo tenía una primera versión y unos argumentos, que en realidad fue un argumento que simplemente la historia contaba en 2 planas, no sé si la tenían 2 o en 5 planas, no me acuerdo, algo así, como una historia, como un cuento. Y eso fue lo que leímos, y de ahí lo conversamos mucho. Yo me acuerdo que estuvimos como una semana al menos, o 2, simplemente hablando de los personajes, de la historia, Sí, de pues. las ideas, porque yo quería con ustedes como pincelar un poco como el proyecto entero, porque ustedes solamente escribieron los guiones de los 4 primeros capítulos. Sí, que eh, también era un experimento que estabas haciendo tú ahí, que nosotros tampoco lo entendíamos mucho. pero me resultó, yo siento que me resultó perfecto, así Sí, como, pues. porque claro, el resto de los guiones, esto como que lo estaban piloteando un poco más ustedes, porque tenían más experiencia, y la idea era que ustedes de alguna forma me guiaran un poco para poder escribir estos primeros 4 episodios, y después yo seguir solo con los otros 4. Fue algo más o menos así, Sí, pero, exactamente. pero del feedback de esta conversación que tuvimos y que ustedes me dijeron, mira, sabes que muchos personajes, agreguemos un poco más de caos, esas cosas me acuerdo. eh, Empezamos a eliminar algunos personajes, creo que eliminamos algún personaje, ¿no? O simplemente los sacamos como de tanta importancia en la historia. Claro, los bajamos un poco en el fondo. Le bajamos importancia. Sí, sí, le bajamos. Por ejemplo, Darío, yo lo tenía mucho más Sí, participativo, pues. quería un capítulo de él, parece, no me acuerdo, y ustedes dijeron, no, Darío, bajémosle un poco porque ya hay mucha gente. Sí, pues. Sí, sí. No, sí, básicamente como que no se eliminó ninguno, la idea era como bajar nomás precisamente para no perderse con los personajes principales que ya estaban interesantes, pues por lo menos para mí estaban increíbles. Pues. Adria siempre fue un personaje muy, muy atractivo, ¿cachai? Por ejemplo. Sí. Y bueno, y de ahí, de eso yo creo que redacté los argumentos de la serie completa. Después de que hablamos de eso, como que redacté un nuevo argumento y eso lo dividí en 8. Lo dividí en los 8 capítulos de cada uno de los personajes, algo así. Claro. Y después le pasé uno de esos argumentos, que era del capítulo 1 y capítulo... Tú hiciste el capítulo 3 y 4, ¿cierto? Parece, sí, sí. Y el Enrique se fue con el 1 y 2. Bueno, sí. Y entonces de ahí, de ese argumento pasamos a escaleta. Claro. Hicimos el escaleteo de las escenas, que es con la descripción básica de la escena, un poquito más técnica, y después de haber escrito la escaleta, la repartimos de nuevo, porque claro, yo me las llevé la escaleta para la casa, creo que ustedes hicieron una primera versión, yo hice una segunda versión, se las devolví, y ustedes de ahí a partir de eso se lanzaron con el guión, pero lo hicieron súper rápido, yo quedé impactado, aparte que me hicieron entender que en realidad si uno se exige puede sacar de la nada, así, muy rápido, una historia entera. Claro. Me encantó verla, fue muy motivante, ¿cachai? Verlo a ustedes como tan eficiente y como rápido, y como yo tenía como tanto miedo, como, ay, ¿cómo voy a escribir tanto en tan poco tiempo? Y la hicimos en 3 patadas. Sí, Y lo que sí después yo pulí, porque en realidad había sí, demasiadas visiones distintas mezcladas. coherencia de personajes, ese tipo de cosas. Claro, claro, y ahí me ayudó un montón Constanza. Constanza se leyó todos los guiones, me dio un montón de feedback y juntos le dimos coherencia a todo. Pero me encantó, el trabajo me encantó en general y me encantó los desafíos que propusiste porque trajiste, por ejemplo, Jonathan que se robara los equipos. Oh, perdón, spoiler alert, yo he visto de una. Acá, si no has visto la serie, si no has visto el taller de video que está disponible en el canal de YouTube, que te suscribas y puedas ver otras entrevistas con el resto de la gente que trabajó en este proyecto. Pero acá vamos a hablar vamos a tirar situaciones de la serie y cosas, así que mejor que veas la serie antes de seguir con esto. Claro. Entonces continúo. La idea de que Jonathan se robara los equipos fue tuya, ¿cierto? No me acuerdo, si ya fue hace rato en realidad, Yo pero creo que estábamos hablando, yo decía, y se roba los equipos de taller, y yo decía, ¿quién se los roba? Y yo decía, se los roba Adrián, o se los roba no sé quién, y tú dije, no, que se los robe Jonathan. Y yo como, pero no, nada que ver, Jonathan, ese weón tiene plata, ¿por qué se va a robar los equipos?
y después dijiste, no, es que está metido en algo tránfugo, qué sé yo, y de verdad que no tenía sentido para mí al principio, pero claro, después con la almohada desperté en la mañana y sí, pues, todo el rato, ¿cachai? Creo que había mucho de eso de traer como nuevas ideas, de que eran súper inesperadas para mí, pero que eran un gran aporte después, como que me costaba aceptarlas y después cuando las procesaba era como en realidad sí, esto genera un problema tan grande que hay que resolverlo, y de hecho ese problema fue tan grande que se resolvió al Sí, po. final de la serie, es como el problema Mm, máximo de la serie, la amistad, y la serie se trata sobre eso, entonces claro, claro. creo que fue un acierto súper grande, me gustó mucho. Aparte porque, claro, como la amistad de Vicente y Jonathan es como lo primero que encontramos en la historia, Mm, y claro. después, bueno, antes de seguir hablando, dando más spoiler, me gustaría saber, ¿tú viste la serie, viste un capítulo, dos? ¿Hasta dónde He está visto ahí? los dos primeros. Los dos Hasta ahora he visto primeros. los dos primeros. ¿Y qué te Sí, pareció? sí. Bien, Hasta ahora. está bonita la serie, me gustó harto. Tiene harto riesgo. Es bonito ver, un poquito, es bonito ver también un poco lo que está escrito y que estén ahí la escena. Las actuaciones están en general bien, un súper buen casting. Creo que eso fue un gran acierto de la serie. Y la mayoría, al no ser actores conocidos, como que uno dice, como que siempre hay un riesgo ahí, po, ¿no? Pero acá Mm, yo creo que el riesgo se corrió y el riesgo salió positivo, po, ¿no? Se nota que hay una dirección, se nota que hay un punto de vista con el proyecto. Y desde ahí yo creo que es bien innovador, po, porque va mezclando cosas, que si igual es como una juguera el proyecto. Entonces eso lo hace atractivo, es una ensalada de fruta. claro. Pero ¿sabéis Eh, qué pienso? entonces, Es súper Tarantino, es súper coral de alguna forma. Porque sí, a mí sí. me encanta Pulp Fiction, para ser honesto, muchos cineastas como que no les gusta reconocer que les gustan las películas pop, así como cine, pero yo lo admito 100%. Yo creo que una de las grandes razones por la que yo decidí ser director de cine o aprender a hacer cine es porque estos cineastas independientes norteamericanos me llamaron mucho la atención, no sé, entre ellos Tarantino. Y Pulp Fiction, lo lindo de Pulp Fiction es que es la primera historia que yo vi contada de esta forma así tan interesante de distintas perspectivas, ¿entendí? Entonces yo siento que llevar eso a una serie de alguna forma, igual en ese minuto no me acuerdo de qué series hablábamos, yo creo que mencionamos algunas como Skins o Glee. Es que era como un referente en algún punto salió, como por la idea de que un personaje fuese un capítulo en el fondo. ¿Es así Skin? Ah, no me acordaba de eso. Sí, sí, así es, po. Sí, sí, Ya. sí. Ah, creo que de ahí salió entonces la copia. Y para mí, nada, yo estoy muy agradecido contigo y con Enrique porque de verdad fue súper rico ese trabajo de los 4 primeros capítulos y después ya me quedó claro, porque yo igual ya no era que nunca había escrito algo, también había escrito mis películas separados, o sea, escribí un largometraje y escribí otros 2 largometrajes, pero son proyectos que están ahí guardados en mi carpeta, pero siempre solo con un feedback mínimo. Entonces, esto era mucho más colectivo y para mí fue súper gratificante poder encontrar pares, poder encontrar gente tan experimentados como ustedes y, y nada, aprender de ustedes, de sus métodos, más que de sus métodos, de su motivación, de ya hagámoslo y claro, porque ustedes sabían hacerlo y trabajan y viven de esto, cosa que de eso te quiero preguntar. Porque en Chile ser actor es difícil, ser Sí. director de cine es difícil, pero ser guionista yo creo que es imposible. Entonces quiero que me cuentes cómo hiciste tú para poder vivir de ser guionista. Puta, no sé la verdad, po. Es decir, pues, igual yo conozco a harta gente que vive de ser guionista, po. No somos una excepción, pero sí somos pocos, pues, en el fondo. Tampoco es que seamos muchos, en el fondo, que logramos vivir de esto. Pero para mí siempre el tema del trabajo, es como dedicarse. Es como si te vas a dedicar a una cosa, dedícate, por el fondo. Mm, Estudia, autoedúcate en ese sentido, porque tampoco acá existen como escuelas, sí, existen escuelas de cine, pero no como especialízate en esto, ¿sí? Sé especialista en esto, ¿cachai? Como mm, en guión en este caso. Entonces, harto trabajo y probar, pues, probar. Postular a proyectos, formular cosas, ver cómo funciona. Porque esto como es un oficio, finalmente, mientras más cosas hagas,
como que más cosas también vas aprendiendo. Pero tú estás haciendo como más freelancing más que nada, ¿cierto? Siempre, toda la vida, toda la Toda vida. la vida. Freelancing Mm, guiones para hacer, y te llaman amigos, contactos y te ponías a escribir mm. con ellos. Y Sí, yo creo que ha sido muy online tu trabajo, o sea, tu vida es muy online, ¿cierto? en general sí, po, pero igual harta reunión, pues, harta reunión. Y ahora no, pues ahora es como harto Zoom, po, ¿cachai? Mm. Pero, pero sí, pues, harto trabajo como individual, bien privado. Y además que también en que uno no trabaja en equipo, nunca trabaja solo, po. Sí, pues, Mm. siempre somos 2, 3 guionistas que estamos ahí. Entonces no es que sea un trabajo, no es que todo se me ocurra a mí, no es que todo al otro, somos un equipo en el fondo finalmente. Eh, y eso, Oye, y yo creo que el segundo factor es que la suerte, he tenido suerte de que le hemos chuntado algunos proyectos. yo no creo mucho en la suerte. Te quedaste como pegado, Me quedé pegado, ¿no? te quedaste pegado. Me quedé pegado, aquí estoy de vuelta. Sí, ahí Ahora volviste, sí. ahí volviste, volviste. Oye, quería hablar de Gen Michima. Gen Ya. Michima es un proyecto, yo quiero ver esta nueva versión HD que me hablabas, que van a sacar una nueva versión de este año Mm. de la serie. La están haciendo así por iniciativa propia nomás la productora, que es Parox, ¿cachai? Ujú. Y ver qué pasa, porque el problema que tiene Jimmy Chima, que como nosotros lo hicimos en la época previa al HD, como que no se puede transmitir, como que pierde, ¿cachai? Pierde calidad la imagen y todo. Mm. Entonces, casi están remasterizando el material. Porque Gen Michima es la primera serie de ciencia ficción chilena, ¿cierto? O Mm, una de las mm, primeras. claro. Y a Es mí la me, primera y única. a mí eso me parecía fantástico de trabajar con un par de guionistas que se la jugaron por algo tan distinto, tan diferente, y que les de alguna forma funcionó. O sea, ustedes co-crearon eso de alguna forma y Mm. existe, y es muy de culto para mucha gente en Chile. Y no sé si la serie se vio en otros lados. Tú me dijiste que la habían mandado así como a Japón o ¿cómo fue? Estuvo en otras partes, bueno, se dio en Estados Unidos, Univision la mostró, eh, como que NBC había comprado los derechos también de la serie, como para ver si podía hacer una adaptación norteamericana, y ahí se vio en varias partes, pues como que en ese momento creo que estaban negociando como para que se viera en Japón y en España también, entonces Mm. como había varios lugares que estaban como interesados, pues. Ahora no sé si le habrán dado realmente después ahí, pues, pero sí, pues sí. Tuvo, por lo menos para nosotros, yo sé que muchos ejecutivos de canales así tipo HBO, Fox y todos vieron la serie, se Mm. enteraron de ella. A mí lo... Porque cuando nosotros teníamos reuniones de repente con gente así, mira, Michima, sí, sí, lo vimos. Entonces era bonito igual como Bacán. que era un experimento Generó un finalmente. precedente para ustedes. Claro, Y sí, eso me pasa a mí con... fue debut y despedida, pero... Eso me pasa a mí con Valparadise. Generó ese Mm, precedente y la gente la ha visto y me ayuda como a generar otros proyectos gracias a eso. Como que he hecho mucha red de contacto, muchos amigos gracias a ese proyecto. Bueno, claro. y lo otro es que yo con Taller de Video quería hacer una serie distinta, ¿me cachai? Como que no... Yo Mm, siento que Sudamérica está un poco estigmatizado como con el drama, con los proyectos como donde todo termina mal, donde se sufre. Es como, pucha, voy a ver una película sudamericana y probablemente voy a sufrir 1 hora y media un drama de otra persona que si bien y lo entiendo y quiero que les vaya bien y que mejoren su condición, pero de verdad yo también necesito mejorar mi condición, o sea, todo, entonces yo quería ofrecer algo distinto con proyectos sudamericanos que se atreviera a ser un poco más optimista, que aportara por lo menos que como las visiones que yo tengo y que teníamos con la gente del proyecto. Y por lo mm. mismo también lo elegí a ustedes, porque ustedes se habían atrevido a hacer algo diferente también, ¿me entienden? Entonces como que sentía que había un espíritu de probar, probar con géneros diferentes. Y en la serie lo que más hacíamos era probar con géneros diferentes. Entonces, nada, me Sí. parecía súper pertinente. ¿Qué pensáis tú como tu rodaje o tu película como Furia Rosa es Mm, realista, mm. es ciencia ficción? Cuéntame un poco. No es una comedia pero tampoco es realista, como toma obviamente actualmente la realidad, pero no, es una comedia en el fondo. Ujú. Eh, y también pues, un poco pienso lo mismo, como yo creo que hay que atreverse un poco con los géneros en general. Eh, a veces te puede funcionar, a veces no.
Pero atreverse, tengo la misma visión, como que yo creo que necesitamos refrescar un poco con otro tipo de proyectos nuestro imaginario. No digo que el otro esté malo, no, para nada, pues hay grandes películas, grandes series y todo lo demás, pues, ¿no? Pero igual es siempre bueno también dar otras miradas, pues, refrescar un poco. Mm. Y yo creo que eso para afuera también tiene que sentirse y tiene que ser atractivo, me da la impresión. Sí, yo creo que el público lo agradece. El público agradece cuando Mm, nosotros le entregamos algo, cuando pensamos en ellos. Pensamos en que eso mismo hablábamos con el Seba Ayala, que un proyecto está pensado para la gente, de alguna forma. mm, Oye, y te quería preguntar sobre cuando hablamos de la idea de cómo escribir un guión para una serie. Cuando tú mm, escribís un guión para una serie, tú dices, tú dices que es distinto a escribir un guión para una película, ¿cierto? Como que no tiene la misma mm. estructura, porque cada uno de los capítulos tiene que resolverse de forma y dejarte de alguna forma enganchado para el próximo. ¿Cuál podría Claro. decir tú que es la mayor diferencia entre un guión de un largometraje convencional y una serie, de un capítulo de una Yo, serie? yo creo que una de las grandes diferencias son la cantidad de tramas. Por lo general las películas, los largometrajes tienen una sola trama, que es un personaje que trata de resolver algo de principio al final, por lo Ujú. general. Más allá que existen películas que son corales, pero que tampoco son tantas en general. La gran mayoría es un personaje que tiene que resolver algo. Mm. Eh, en cambio, en la serie es cierto, hay un personaje que tiene que resolver algo, pero también es cierto que hay más personajes que también tienen sus propios conflictos. Entonces ya aumenta la cantidad de tramas, pues, 3, 4, y todo eso depende un poco un poco del tipo de serie que estés construyendo. Entonces yo creo que esa es la primera gran diferencia, porque de repente hay mucha gente que piensa en, quiero hacer una serie, pero en el fondo está pensando su idea, su personaje, da como para un largo, no para una serie. Mm. Entonces, eso yo creo que es como el mayor desafío que uno se enfrenta. Y luego todo el tema de la estructura, pues. Como, oye, ya, pero acuérdate de la estructura de los 3 actos, que como siempre te dicen, oye, inicio, desarrollo, final. Pero tú te das cuenta que la tele no tiene esa lógica de los 3 actos, pues. Son 4 actos, 5 actos, Mm. en el arco también hay más giros. ¿Cachai? Entonces, hay otra lógica también de entender como de la estructura propia de una serie, a diferencia obviamente de un largo. Es súper Mm. relativo, como que depende de cada proyecto. A mí la verdad es Y que cada proyecto, sí. a mí la verdad que los 12 pasos del héroe es mi favorito, como ocupar los 12 pasos del héroe para todo lo que escribo. Mm, Y me gusta que estén, y no sé, por el cruce del umbral y las cosas tan obvias. A mí me gusta, sí. Por ejemplo, en el caso de TDB, igual está todo, los 12 pasos del héroe, por ejemplo, cuando Vicente entra al taller y dice, la mejor forma de decir lo que piensa cada uno es cuando, bueno, spoiler, es cuando hagamos videos, propone. Entonces cruza mm, el umbral, se incorpora al taller de video y decide ayudar a su madre de alguna forma. Entonces sí, po. lo hizo bien evidente y bien marcado. Cada uno de esos aspectos como en la historia, también es Save the Cat, Ujú. en este caso es Save the Perro, Save the Dog. Es súper evidente que si te fijas Vicente está todo el rato salvando un perrito. Mm, Y eso yo también lo proponía mucho en el desarrollo de nuestro guión, que sí, fuéramos po. muy respetuosos del Save the Cat, porque creo que eso también la audiencia lo agradece, cuando una historia cumple como con el patrón de lo que ellos están acostumbrados al arquetipo narrativo más o menos, Mm, se engancha. Entonces creo que se logra con Vicente como que lo queramos, porque pues, como que quiere ayudar de alguna forma, proteger a este perro, proteger a Tania, proteger a la mamá, proteger a todos, entonces tienen un afán de superhéroe, y cada uno de los personajes también tiene su propia conexión pequeña y que nos muestra un poco de su mundo privado, claro. y yo siento que esa conexión se logra con los personajes gracias en gran parte a eso, a que fuimos cuidadosos con el Save the Cat. No solo me refiero a Save the Cat al primer hito donde el personaje muestra su corazón noble, sino que me refiero al Save the Cat en el sentido de todos los pasos, porque el libro que estoy mencionando, que no recuerdo el autor, pero que para mí es un Snyder, libro, Snyder, de, sí. no estoy ¿Cómo se llama? seguro. Sí. Sí, 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 Y Snyder. para mí es un libro de cabecera en el fondo porque, bueno, es un libro sobre cómo escribir un guión. Y claro, es muy verdad que es para largometraje, que no está pensado para serie, Mm, y que en serie se deja la historia un poco más abierta. En el caso, por ejemplo, cuando Jonathan se roba a los equipos, no sabemos qué pasa, y se cierra el capítulo en un minuto donde no estamos listos para que se cierre,
entonces queremos ver lo siguiente sí o sí. Y Claro, eso era lo que había que tener presente. Pero me gustó a mí que me claro. sacarais de la estructura, que me desafiara y que planteara, y porque para mí le diste elasticidad a la historia. Entonces, para mí estaba como muy pacata, como muy, yo tratando de controlarla mucho, y tú como que le diste matices, como no, exploremos, salgámonos del patrón, destruyamos todo para volverlo a construir, y creo que en ese proceso fue súper rico. No sé cuál es tu visión sobre Save the Cat. Sí, no, a mí me gusta el tema de las estructuras, ¿cachai? Si el tema está en las estructuras por lo general, yo creo que como en todas las cosas, pues, te sirven para una cosa y hay que ver cómo te sirven realmente para otra, pues, ¿cachai? Entonces Mm, hay que probar, pues. Por lo tanto, sí, sí me gusta. Lo que siento que de repente le quita originalidad a los proyectos es precisamente ser demasiado fiel a esa estructura, mm, ¿cachai? Y no ser fiel a los personajes. mm, Entonces, de pronto, yo prefiero en ese sentido, ya que te gusta el tema de la estructura y todo lo demás, hay los gringos que le llaman el character drive. Es como el personaje más importante. mm, Veamos qué hace el mm, personaje. mm. Veamos, conozcámoslo en sus matices, conozcámoslo en su oscuridad, conozcámoslo, que nos sorprenda el personaje. Entonces siento que, a pesar de que suena como no estructura, sigue siendo estructura. Lo que pasa es que ahora lo estoy mirando desde el personaje y no desde no esta cosa macro, en donde yo como Dios, ¿cachai? Como demiurgio, empiezo a Mm, colocar las piezas para que todo encaje, po, ¿eh? En cambio, en esta otra lógica está la estructura, pero está el personaje, ¿cachai? Es decir, cómo mi mm. personaje se mueve en esa lógica, po. Entonces, yo siento que eso, por lo menos para mí, me enriquece mucho más un proyecto. Sí, me Por lo hablaste menos de eso. las películas que me gustan, por lo menos son películas, y las series que me gustan son más de personajes, finalmente. Y aún así existe estructura, sino que no exista, po. Sí, me hablaste Mm. de eso cuando estábamos desarrollando el guión y lo pensé un montón porque además cada uno de los capítulos se trata de un personaje y está desde el Sí, personaje pues. y lo consideramos todo el rato. Sí, sí, Eh, entonces no he cambiado tanto de opinión entonces el último año. Sí. no, y además Enrique nos mandó algo que era como Juicy, o tú lo mandaste, que era como ¿Cuál? Juicy Details, era como un círculo que tenía los 12 pasos del héroe Ah, simplificados. sí, ¿Tú lo sí, sí, mandaste o sí. no? No me acuerdo que él lo mandó, sí, sí. Pero me acuerdo que eso Pero- me sirvió mucho también para pensar en serie, más que mm, largometraje la idea. claro, 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 claro. Oye, Sí, no, si y para la ti, estructura funciona, entonces. tú que cachai, ¿esta serie no es coral? ¿O cómo la describirías tú en términos como de narrativo Es o de que igual es trama? coral, pues, ¿no? Sí, es como un dramedy, ¿o no? Dramedy Dram- surrealista, no sé. Dram- Dramedy bizarro. No, pero si has Sí. visto hasta el capítulo 2 tenía esa impresión, pero si seguís viendo el resto yo creo Ah, claro, claro, que claro, claro, cambia. claro. Pero Además que todavía yo hay... tampoco leí todos los guiones, pues, ¿cachai? No tengo una panorama, es decir, leí los argumentos, pero uno sabe que de los argumentos al guión pasan cosas, pues, ¿cachai? ¿No? Y más Mm. encima que tú también los puliste, y después lo intercambiabas, entonces hay una cosa ahí media, entonces como que uno tampoco tiene... Bueno, es Que, súper que, que- interesante que ahora vaya a ver los dos capítulos que escribiste tú. mm, Y que yo, ya, yo los no, cambié un montón, sobre todo el 4 me que era una locura imagino. de capítulo. Eh, ¿Te acordáis que era como el capítulo donde saltábamos en el tiempo, atrás para adelante? Eh, Porque yo quería hacer un capítulo que fuese un poquito más loco, en sentido de lanzarme con el montaje, ¿cachai? Como hacer como que era como un capítulo para explorar, el capítulo 4. Y teníamos esta idea de la fiesta de Jonathan hacía una fiesta y después se olvidaba. Entonces como que veíamos el capítulo para atrás, como tratando de recordar qué pasó. Y por lo tanto era un capítulo muy libre. Entonces yo lo reordené un montón, pero la esencia de todo está ahí. De más, es parte de... No, a mí claro, a mí mira, lo que me descolocaba más era el método, ¿cachai? Porque era como un antimétodo, sentía yo. Mm. Pero para ti te hacía sentido, ¿cachai? Entonces, si a ti te hacía sentido, siento que estaba bien, pues. ¿Cómo así? ¿Me puedo explicar un poquito más eso? Claro, porque por lo general, claro, por lo general uno cuando trabaja en una serie, como son proyectos largos, como que uno está en todos los capítulos, ¿cachai? Mm, Sí, yo estoy de luna al 8 en el fondo, más allá que me toque escribir uno en particular. Eh,
Mm. ¿cachai? Porque uno arma primero un mapa de trama, y y ese mapa de trama va proponiendo cosas. Entonces Mm. ya tú escribí esto, yo escribo esto, ya, perfecto. Entonces yo entiendo todo para dónde va la serie, entiendo para dónde van los personajes, pues, en el fondo, y de dónde vienen también. Y después hay una segunda pasada o tercera que tiene que ver con esta cosa de buscar la coherencia de que, es que en el capítulo 1, no sé qué cosa, dijo que nunca la había visto, pero en el 2 resulta que sí la conoce. Ya, entonces, bueno, ¿la conoce o no? Y borra y va armando como coherencia en el fondo. Entonces acá era como, claro, yo escribí después, pero tampoco sabía lo que había pasado tanto antes, tampoco sabía cómo iba a terminar para allá, ¿cachai? Entonces como que solo el capítulo era la historia. Y después que me encima esta lógica de cambiemos, y ahora escribe todo esto otro. Chuta, entonces como, ¿pero cómo? Entonces ese método, mm, que me ¿No te imagino que es un gustó? método, No te no gustó? se usa. No es que no me haya gustado tanto, no. Es que lo que pasa con todas las cosas con la incertidumbre, cuando las Mm. cosas son inciertas, como que uno no sabe dónde agarrarte, ¿no? ¿Cachai? Sí. Pero también es parte de la experiencia. Que las teleseries lo usan, ¿ah? Las teleseries lo usan mucho en el sentido de que, como esta cuestión de que ya sabéis que está la jefa o el jefe de guión y arma un capítulo y le dice, ya tú escribiste la escena 1 a la 20 y tú de la no sé qué a no sé cuánto, ¿cachai? Y tú de la no sé cuánto a no sé cuánto. Mm. Entonces el que está escribiendo de la 1 a la 20 tampoco sabe qué pasa de la otra, ¿cachai? Entonces, y Mm. después viene el jefe de guión, lo arma y listo, y se filma. Yo creo que era algo particular de este proyecto, porque este proyecto de alguna forma tenía esas de las distintas identidades, tenía como un formato que se Mm, prestaba para que fuesen como cuentos separados, ¿entiendes? mm, Entonces, yo siento que el capítulo 2 por ejemplo, es muy Enrique en su espíritu, ¿me entiendes? Como se siente mucho que lo escribió él. El capítulo 5 de Jenny, que lo escribió la Cota, como que tiene su sello, ¿me entiendes? Entonces siento que las series deberían siempre tener como más de un guionista, más de un director. siempre Ojalá un se hace director en por todo caso. capítulo para como tener como distintas visiones y distintas manos, matices, que al final la audiencia agradece ese tipo de cosas. Mm, Entonces, sí. creo que logramos eso más que todo con los guiones, yo siento, más que con más que con la dirección, porque en este proyecto lo dirigí entero yo, no porque quería ser especial, sino porque simplemente nosotros la serie la filmamos como, bueno, teníamos un presupuesto muy acotado y además la filmamos en 2 meses y como si fuese un largometraje, entonces imagínate la locura no filmamos como un capítulo, después otro capítulo, después, no, filmamos todo junto y después los armamos los capítulos como pudimos. Entonces, no había otra forma de que se dirigiera esta serie, se tenía que dirigir con un solo director. Y además que el guión, si bien nosotros lo trabajamos un montón, también eran de 8 capítulos en 6 meses, no fueron menos de 6 meses, fueron como 5 meses. Y como era mi primera serie, tampoco tenía el training o la rapidez para poder ir tan rápido y organizar todo de alguna forma. Entonces, eh, fue un gran desafío. Solo escribir el guión para mí fue un súper desafío, pero después, más encima, meterme a esta preproducción de 2 meses y después 2 meses, Sí, para mí qué fue locura. el año más difícil de mi vida en términos profesionales, pero fue como crecí un montón de alguna forma. Fue como hacer Sí, cuatro películas en un año. Y con pocas lucas y como con toda la presión del mundo. Y en Valparaíso, que es una ciudad súper hardcore también, pues en muchos sentidos, es una ciudad súper compleja. Eh, sí, Nos robaron sí. equipos, nos pasaron un montón de Oh, locura en Valparaíso. Y nada, eso que siento que está esa diversidad de miradas gracias a eso. Ahora sí, sí, de más que para otro proyecto no hubiese funcionado tanto, yo creo. Y lo ideal sería eso. Entonces, a ver, cuéntame cuál sería lo ideal, lo que tú cachai más respecto a tu experiencia. Eh, lo ideal es lo que tú decís, porque exista un equipo bien heterogéneo de guionistas, 3, 4 guionistas, ¿cachai? Como que tengan edades, visiones, realidades distintas, precisamente para enriquecer la serie, po. mm, Y también la posibilidad de que exista más de un director también es siempre buena. Pues en Chile no se hace. Pues. Gemichima lo hicimos con 2 directores. Pues yo creo que eso también sirvió harto para que se enriqueciera la serie. mm, Acá todavía existe un poco la lógica de que existe un solo director, una sola directora, por ejemplo. O sea, en Estados Unidos, cualquier serie que uno vea, también hay varios directores y varios equipos, varios guionistas.
Claro. Entonces, yo creo que ese es el mejor método. Ahora, lo ideal es que como lo que te decía, pues como que los guionistas en general estén enterados para dónde va todo. Entonces, si uno también se arma mentalmente como la lógica. Pues. Y por otra parte, igual tú también estabas ahí buscando experimentar con un tipo de narrativa, ¿sí? Entonces donde tampoco, nosotros a pesar de tener más experiencia, tampoco estábamos acostumbrados a esa narrativa. Entonces también hay otro, ¿cachai? Hay otro juego ahí que también es interesante. Entonces, eh, Espérame. estábamos todos probando en el fondo. Está este equipo de 4 o 5 personas que se ¿Mm? juntan y lo primero que redactan es como un argumento. Una sinopsis, después Y el un argumento argumento general, lo discuten entre todos, hacen el brainstorming entre todos. y Sí, después uno sí. se lleva la Harto tarea trabajo de mesa. de ponerlo todo junto. Claro. Después lo presentan al Y después hay grupo, uno y te fuiste. después lo presentan ese argumento al grupo y otro brainstorming. Claro, claro, se corrige. Pero generalmente hay como una especie de jefe de guión o jefa de guión que es la que define, porque tampoco porque si no esta discusión podría ser eterna. Po. Claro. Entonces hay un Ese fue jefe un o una poco el jefa de guión trabajo que que, hice yo. Pero al claro, principio ustedes me guiaron para convertirme en un jefe de guión después de los otros 4 capítulos de alguna forma. claro, o showrunner que le llaman los gringos en este caso, ¿cachai? El showrunner. Entonces, y esa persona es la encargada de darle como coherencia a los proyectos, guiarlo, porque de pronto, claro, uno puede tener muchas ideas, pero de repente todas esas ideas no van en la línea que este showrunner tiene del proyecto. Te entiendo perfectamente. Entonces el showrunner también tiene que tener esa capacidad de definir qué ideas están aportando al proyecto y qué ideas no. Po. Y en una serie más pequeña es el director, más que todo, ¿no? En Gen Michima eran los directores los que Gen- llevaban esa lógica, ¿no? generalmente solo directores, sí, generalmente. Mm, Aunque la idea del showrunner es que el showrunner también escriba, pues no, generalmente los directores no escriben, mm. generalmente. Me Algunos encantaría que vivir en sí ese mundo. meten. Me encantaría vivir en ese mundo donde los directores no escriben. Pero en esta serie yo escribí 2 capítulos. Y gracias a ustedes, porque, Sí, claro, como que sentí ese primer impulso. Y después, bueno, metí un montón la cuchara, obviamente, en todos los capítulos. Hice un montón de cambios. Hice ese trabajo de showrunner, como dices tú. mm, Oye, claro. y después ya tenemos el primer argumento redactado y después Mm, nos dividimos los capítulos, claro, el escenario ideal. sí. Entonces, si tú estás Pero, con el uno, yo con pero el 2, el espérate, otro con pero el antes 3. tenéis que hacer la trama, ¿cómo le llamaste tú? El mapa de El trama, mapa de trama. Claro. que es Bueno, simplemente, que es simplemente como parecido a la escaleta que, bueno, sí, yo he visto mapas de trama, nunca lo he hecho en realidad, pero entiendo lo que es. ¿Podías definirlo tú mejor? es que un mapa de trama, hay una parte que también falta que tiene que ver con el trabajo de personaje, desarrollar los personajes, la biografía de los personajes, saber dónde vienen, para dónde van, tener más o menos claro cómo es todo ese panorama. Y ahí uno arma un mapa de tramas que tiene que ver con esta idea de ya, a tal personaje, ¿qué le va a pasar en el capítulo 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 8? Ah, Es verdad, es como, como ver el progreso de es cada como personaje. para ver el progreso, exactamente, para ver el arco dramático del personaje. Y ahí, claro, pues ahí uno más o menos tiene claro como más o menos para dónde ir. Más allá de que después hay ciertas situaciones que se pueden ir corrigiendo, que se pueden seguir aportando, en fin. Y después del Pero ya mapa por de lo menos tiene trama, una idea. pasar a la escaleta súper fácil. Claro, yo generalmente trabajo más, antes de eso trabajo con Story Beats antes que con escaleta. Story, Story Beats, que sería que es como como una escaleta un simplificada. punteo. Un Claro, una escaleta punteo. simplificada, como un punteo, ¿sí? Una Ya. página. Mm. ¿Cachai? Pasa esto, en el capítulo, en el escena 1 pasa esto, después esto, ya, perfecto. ¿Cuánto tenemos? 40. A Aquí mí me termina el primer encanta acto, aquí el segundo acto, aquí el tercer acto. la verdad es que me encanta el escaleteo. Creo que siento que ¿Mm? pasar de una escaleta de 40 episodios, perdón, 40 ¿Mm? escenas, ¿Mm? a un guión es súper fácil. Encuentro también ¿Mm? pasar de un argumento a una escaleta súper fácil. Sí, Entonces es sí. como mi punto medio de desarrollo y creo que de esa forma podría escribir súper rápido en realidad. Sí, yo por eso creo que en ese sentido lo mejor es como armar una escaleta o un story beat más simple aún, como de Mm, todos los capítulos, porque así uno sabe todo lo que está pasando en el fondo, mm, como en detalle, como de la historia.
Y es bueno porque así es más fácil después pasar a la otra etapa. Pues. Entonces, yo a esa etapa le daría como harto tiempo, ¿cachai? El armado. al desarrollo del story beat, la escaleta, o te refieres Sí. al guión propio? Story Beats Caleta. Ahí le Vale. daría harto tiempo. Entonces, del mapa de trama nos saltamos al story beat o escaleta Claro. y después lo dividimos o sea, le damos harto tiempo y Mm, feedback. La gente, mm, estos miembros del equipo piensan, le dan mm, el mayor desarrollo posible. Y después de mm, eso nos pasamos al guión propiamente tal de cada uno de los capítulos. Los dividimos en cada uno mm. de los guionistas, se lleva un guión para la casa, algo así, ¿no? Sí, sí, Y después vienen y de exactamente. nuevo van haciendo, bueno, se lo mandan a cada uno lo lee por separado y después se juntan y hacen Mm, un brainstorming. Mira, esto me mm. gusta de este guión y después continúa el proceso desde ahí, ¿cierto? Claro, claro, Y claro. el showrunner me dijiste que se llama, Sí. es Mm. el que tiene el visionado del proyecto completo y va de alguna forma, es el que selecciona, el que elige, el que dice, ya, mira, acá, que toma la decisión final de alguna forma. Claro, claro, que se la juega, ¿cachai? Es decir, cada cosa que aparece en esa película, en ese guión, mejor dicho, es porque el showrunner decidió que eso fuese así también, ¿cachai? Mm. Decidió dejarlo. Para ti, ¿cuál Entonces, fue el mejor equipo como de trabajo, de guión que tú sentiste que hiciste, que hay hecho? O que te recuerda en este minuto y que te gusta mucho. puta, es que a mí, yo trabajo súper bien con Enrique en general, ¿cachai? Yo Ujú. creo que tenemos una súper buena sinergia, Mm. eh, lo entendemos súper bien en términos de, ¿cómo se llama?, compartimos imaginarios más o menos parecidos, distintos pero parecidos, ¿cachai? Como es bien raro Mm. eso. Es como, por ejemplo, a nosotros nos gusta harto el cómics, ponte tú, ¿cachai? ¿No? Mm. Entonces, no sé, pues a él le gusta harto Alan Moore Mm. y a mí me gusta harto Neil Gaiman, ¿cachai? Eh, y de alguna forma, Alan Moore es como siempre un ejercicio más matemático, porque Enrique es más matemático con sus cosas, en su lógica, y Neil Gaiman también es un poco más libre en ese sentido, ¿cachai? Igual usa el viaje hilero, igual usa, pero mucho más libre, pues no, Mm. Sí, no es tan calcado como... en ese sentido Claro. se Entonces, complementan bien porque eres como un poco más estructurado y tú soy un poquito mm, más libre. claro, claro, claro. En general, pues, ¿no? Y a partir de eso, por eso digo, nos vamos complementando, creo que súper bien, pues, ¿no? En general, por lo menos los trabajos que hemos hecho juntos, yo estoy súper feliz como con ese resultado, ¿cachai? Porque Mm. también es cierto que en algunos puntos pasa al revés, pues, ¿cachai? Como que de repente yo saco un conejo debajo del sombrero, por decirlo dentro del sombrero, del sombrero, pero también Enrique saca conejos, pues, ¿cachai? Entonces también es como, Mm. mira, sí, pues, tienes razón, pues, bueno, listo, Mm. démosle, ¿cachai? Yo siento Entonces que, también es una buena relación de ahí. yo siento que en TDB te mandaste un montón de conejos debajo del sombrero. De la nada Sí, sacaste un pues. montón de ideas, no me acuerdo en este minuto, pero la sensación que tengo es que saliste con un montón de cosas impredecibles que a mí no se me hubiesen ocurrido nunca y que fueron grandes soluciones para la serie. Así que gracias por esa magia. No, yo creo que esa es como una de mis virtudes, podría decirlo yo, como trato siempre como ver qué pasa, irme a Mm, sorprender un poco, ¿cachai? sí, Eh, tienes esa capacidad tú de sorprender. mm, Y me creo que gusta eso, me ahí gusta. a mí me sorprendiste un montón de veces y gratamente. Ah, qué buena, Oye, qué bueno pero saberlo, qué bueno saberlo. sí, no, estoy feliz con el trabajo en general. Creo, bueno, es que yo creo como en que el universo de alguna forma todo sincroniza a las personas correctas, no sé, cuando uno trabaja con amor y dedicación, las cosas fluyen de alguna forma. Y Mm, estoy muy agradecido de eso y de la gente que está en mi camino. Y creo que claro. Eric hizo un gran acierto como productor de sugerirlo a ustedes en el proyecto y estoy súper feliz con esa decisión. Oye, pero tú Buenísimo. me contaste como en este formato de trabajo como de showrunner y de 4 o 5 guionistas, ¿has tenido un proceso así con un equipo que se dio como muy gratificante, hubo una buena sinergia? Sí, 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 sí. Por ejemplo, el último proyecto que estoy, que es Cromosoma 21, que el título tentativo hasta ahora, es como una especie de thriller con un chico con síndrome de Down. Ujú. ¿Cachai? Entonces, ahí también el equipo ha sido súper bueno también, como que me sentió, no es que el otro equipo no hayan sido buenos, me refiero, siempre es buen equipo, pero como proceso también ha sido bueno, en general, Mm. como sobre todo cuando uno dice proceso, lo que pasa es que la decisión
yo creo que fue acertada tu decisión con respecto de ayer de video de tener más libertad, pero por lo general uno pasa por muchas capas, ¿cachai? Como, no sé, pues yo tengo postado en un buen equipo de guión, pero de pronto, ya, pues primero hay que convencer al director, después a la productora, después al canal. Entonces, son muchas etapas que ir convenciendo. Entonces, de repente el director te dice, ¿sabes que esto está a la raja, bacán? La productora dice, no, sabéis que no tanto, no. Y aparece el director, el productor del canal y dice, sabéis que yo creo que en realidad es esto otro. Lo que ustedes quieren decir es esto otro, que es nada que ver, ¿cachai? Entonces está ahí como atrapado. Y de repente esos son los formas de algunos proyectos, porque uno cae como una especie de caja negra, y ya a esa altura todo te empieza a caer mal, pues, ¿cachai? Hasta tus amigos te caen mal, pues, porque no encontráis salida, pues, y necesitáis que uno por lo menos defina, pues. Entonces acá ha sido súper bueno el proyecto en general porque somos hartos, somos 4. Yo tampoco nunca había estado en equipos tan grandes. Somos 4, contando al director que tiene un rol muy parecido al tuyo. ¿Sí? Él no escribe, sí, pero es decir, aporta un par de cosas por ahí, pero en ese sentido no prefieres, es como más, más como cauto en ese sentido y no mete la mano, prefiere decir, ¿cachai? No, sé que usted no, en fin. Aunque él perfectamente podría hacerlo. Y ahí se ha generado bien, porque ya cuando hay una voz que te guía y te dice, ¿sabes qué? Ya, te compro. Te compré entonces ya eso es más fluye, pues, ¿no? Yo creo que algo que estoy agradecido también es que tú y el Enrique fueron súper como relajados en ese sentido. Encuentro que me aportaron un montón porque en general los realizadores somos un poco celosos con lo que estamos haciendo, con lo que estamos escribiendo, y ustedes para nada, como que fueron tan abiertos y como no sentí ego, por así decirlo, sentí que era un equipo tratando de resolver algo juntos y que nos apoyábamos. Entonces eso fue hermoso. En general siento que me dio un gustazo de haber trabajado con ustedes dos y para mí Oye, un honor trabajar con ustedes, de verdad. No, pues después trabajamos en un proyecto más con Enrique juntos, después ya no trabajamos más juntos, pues. Fue el último proyecto, fueron nuestros últimos proyectos ya Bueno, y la como de segunda equipo. temporada de Taller de Video, ojalá. Y ojalá físico, ¿no? ¿Ah? Ojalá sea el Claro, trabajo que nos podamos sentar con una whiteboard, con una con una pizarrita, sí, pues. una pizarra blanca y escribir ahí todas las ideas. Pero tengo una Claro. pregunta que hacerte. Tú ya que hay trabajado en tantos proyectos, la mayoría yo creo que lo hay hecho online o de forma física. No, harto, es decir, sobre todo las reuniones, harta reunión presencia, pero Ya. sí harto trabajo online, pues. ¿Qué me dirías, qué preferís tú, por ejemplo? Eh, yo prefiero el trabajo online. Ya, la Eh, combinación de los dos quizá, ¿o no? sí, es que sí. Lo que pasa no sé no sé cómo pasará en Europa, pero acá hay como un exceso de reunión, ¿cachai? Es como reunión por todo. Entonces, Es verdad, es como verdad. Entonces, como ese chiste que esta reunión puede haber sido un mail, ¿cachai? Como, eso es, pues, ¿no? Entonces, tenéis que ir. Entonces, como que de repente, claro, estoy en reunión, hay muchos comentarios que son sí, tienes razón, esto, no, sí, tienes razón, pero después, ¿cachai? ¿No? Tenéis que corregirlo, pues, tenéis que aplicarlo, pues. Mm, Entonces, ya perdiste media mañana solo en una reunión, que no. mucha paja mental, esa es la verdad. Mucha paja, es como que da la sensación, estamos en un país como que da la sensación de que, que la gente si no te ve, es como que no estás trabajando. Bueno, en ese sentido yo fui ¿Sí? bien virtuoso de haber trabajado con ustedes, porque en realidad no tuvimos ninguna reunión presencial. La única reunión que Una vez. tuvimos fue después, mucho después, a tomar una chela y Sí, a po, celebrar sí, el trabajo que habíamos hecho, que fue lindo sí, igual, po, fue una sí, linda forma de conocerse. sí, pues sí, fue todo online, fue todo, claro. Exactamente, bueno. Pero Además, no, tú estás ahí invitado para todo. yo hubiese agradecido una reunión humana de darse la mano y... Sí, pues. Sí. No, que sí está bien, pues no si no digo que esté bien. Lo que pasa es que el exceso es yo es creo como que esa son los cuestión extremos. lo extremo, sí. Sí, yo creo Sí, que lo una extremo. combinación de los dos, o sea, ser práctico cuando hay que ser práctico y llevarse el guión para Mm, la casa, escribirlo y volver con los resultados. claro. Pero esa reunión de equipo, de hablar de las cosas, creo que también es agradable. Es súper, sí, no, sí, esa parte es increíble, pues, increíble y necesaria.
necesaria también. O sea, no, como de ahí sí, pues está todo bien. Pues. Si el problema es como que de repente son otros problemas. Como, nos Y íbamos a juntar algo... una vez a la semana y resulta que ahora nos estamos juntando 3 veces a la semana, ¿cachai? Mm. Como si dijimos una vez a la semana. Pero es que entonces no estás comprometido con el trabajo. Es que sí estoy, pero dijimos una vez a la semana. Po. Tengo Es que dos yo creo niños que, chicos. claro, y tengo que escribir, pues, ¿no? Y Mm. además que tampoco acá en Chile se paga como en Estados Unidos, que a ti te pagan y podí vivir solo de ese proyecto, ¿cachai? Y podí ¿Cuál ahorrar y podí es- estar el resto del tú año. sabías esos estándares? ¿Cuánto es el mínimo que hay como establecido en Estados Unidos para un guionista? ¿Sabías ese dato? El mínimo no tengo tan claro, pero ellos como tienen sindicatos, ¿cachai? Tienen tarifas súper como... eh, Estándar. tú cobras esto o esto, ¿cachai? Una cosa así, pues, ¿no? Porque los tipos tampoco se quieren ir contra el sindicato, ¿cachai? Porque el sindicato de repente se puede ser medio complicado. Me acuerdo Mm. que una vez estuve trabajando con un guionista gringo, un norteamericano, y el tipo, claro, pues el tipo era un proyecto que era para Chile, ¿cachai? Entonces el tipo tuvo que cobrar de alguna forma como el concepto como más de asesoría, ¿cachai? Porque si el tipo cobraba como guionista, tenía que cobrar, es decir, primero el tipo igual cobraba el estándar gringo, ¿cachai? Para el proyecto. Mm. Pero además de eso tenía que pagarle al sindicato y el sindicato, ¿cachai? Era como mucho atado. O sea, como que en el Mm. fondo él también tuvo que hacer una especie de malabar ahí para poder cobrar, por el fondo. Mm. Eh, en cambio acá no, pues acá no existe un precio de un guión, un valor único, por decirlo de alguna manera. No existe eso. Es decir, cada guionista asume más o menos cuánto cree que cuesta su trabajo, Mm. ¿cachai? De acuerdo a su experiencia. Y ahí tú acordás de alguna forma el tipo, cuántas revisiones vamos a tener, cuántas reuniones vamos a tener y todo lo demás, pues, ¿no? Pero Mm. en cambio en la serie gringa a ti te contratan y tú te vas como a la oficina, en el fondo, tenés que estar ahí, pues, Claro. ¿sí? Ah, eso es extraño, Entonces, ¿no? claro, pero te lo están pagando, pero ese tiempo te lo están pagando, pues, en el fondo. Claro, te pagan el trabajo Cuando de te, oficina. cuando te dicen, ¿sabéis qué? Puta, ve esta serie porque es un referente para lo que queremos hacer, ya, pues, pero yo lo veo en mi horario de oficina, en el horario que tú me estás pagando, pues, en el fondo. Claro, eso no se considera mucho en Chile, como no, o sea, Nada, pues, se nada. establece como un Pues. precio freelance y de acuerdo a los capítulos que uno escribe, se le paga como el ¿Mm? monto de cada uno de los capítulos, normalmente, me ¿Mm? parece, y ¿Mm? luego toda la hora extra que trabajaste, no, problema tuyo. Problema tuyo, claro, claro, Claro. claro. Entonces, yo creo que en el fondo es rico también tener esa libertad, ¿eh? Y que te paguen Mm. algún monto y tú sabías ahí cuánto le dedicabas y un trabajo basado en el resultado. Creo que el freelance funciona porque tiene mucha libertad. Freelance. Es que para mí eso es impagable, pues, ¿cachai? Yo prefiero tener Sí, esa libertad pero que lo estar ideal como sería que con... se pagara más. Y para que se pueda pagar más, los proyectos tendrían que ser más exitosos también y de alguna forma venir como precalados, como en general los proyectos norteamericanos son sandías caladas, ya están distribuidos, están pensados desde... no van a probar suerte un festival o ojalá un canal No. me pesque o mendigándole dinero a los subsidios. Es muy poco lo que se hace con los subsidios, en realidad es un Mm. negocio, es un producto de calidad que así como la gente construye casas o edificios, construye estos proyectos que incorporan un montón de profesionales y que tienen un Mm. plan de distribución, de difusión y ya está todo armado de alguna forma. En cambio en Mm. Chile no tenemos esa dinámica, tenemos una dinámica de subsidios, no hay una distribución yo siempre hablo de esto porque me parece que es importante que nos lo metamos en la cabeza, que Nueva Zelanda, por ejemplo, cuando hace una serie de televisión o El Señor de los Anillos, no se plantea como, mira, esto yo lo voy a hacer para la tele local aquí en Nueva Zelanda, es una imbecilidad si lo hicieran así. Ellos hablan inglés, por lo tanto están conectados con todo el mundo de habla inglesa, y por mucho que antes no se había hecho un Señor de los Anillos en Nueva Zelanda, no significa que no se pueda hacer, ¿entiendes? Mm. Y en Chile también, no porque nunca hemos hecho películas o proyectos que, bueno, ahora hay mucho y se está intentando, pero mientras Mm. más queramos y mientras más nos propongamos hacer proyectos que sean para el mundo hispanohablante, que somos 500 millones de personas, en Chile hay 17 millones de personas, no sé, 18, 19, pero son 500 millones de personas que hablan castellano. Solo en Estados Unidos hay 50 millones de personas, en México no sé si son 130 o 170 millones, en España son 50 millones, en Colombia son Claro. 50 millones, en Venezuela son 50 millones. Entonces hay mucha gente
mucha audiencia que podría acceder a nuestro trabajo siempre y cuando nosotros nos preocupáramos de hablar bien, de hacerlo bien modulado para que nos puedan entender, porque es con la máxima queja que hay siempre del los proyectos chilenos que no lo entendemos, y era como un desafío para mí en este proyecto, porque al final eso es la mayor retribución que yo le puedo dar a los actores, a la gente a la gente que participó en este proyecto, es que el proyecto se vea mucho y que tenga una alta audiencia de alguna forma. Entonces, sí, sí, sí. Ahora, igual, por eso digo, igual nosotros tenemos un mercado que es pequeñito, ¿cachai? También es un elemento a considerar, pues, ¿no? El público que realmente consume obras chilenas igual es un público pequeño, ¿cachai? No es un público tan grande. Entonces, es una limitante de alguna manera que también hay que considerar, pues. Sí, pues por eso yo Sí, te por hablaba de esto, ejemplo, que mi idea es que tratemos, por lo menos, no sé, de alguna forma, en los próximos años, nosotros que somos los llamados a construir esto, de buscar esos caminos. Yo creo que el cine chileno, yo he conocido mucha gente viajando que me habla un montón de las películas chilenas que han visto, hay mucho interés por lo que nosotros tenemos que proponer. O sea, así como en Estados Unidos hay mucho interés por lo que los mexicanos traen, creo que hay mucho interés por lo que los chilenos traemos. También la claro, riqueza sudamericana es súper atractiva. Pero claro. sí, tú me puedes contar un poco más de la realidad del quehacer nacional, más que mi fantasía. Claro. No, es un poco eso, pues, ¿cachai? Como yo creo que sí hay que pensar más los proyectos para afuera, no solo pensar los proyectos para Chile, ¿cachai? Entonces, hay un harto sentido localista a veces, está bueno, no digo que está mal en sí mismo, pero también eso limita cierta audiencia, pues. ¿Cachai? Lo que decís tú, eh, ya es cierto, las películas latinoamericanas hablan de una realidad general, de pobreza, maltrato, que es necesario visibilizarla, ¿cachai? Eso está bien, pero el punto es que, bueno, si todas las películas hablan de eso, pues sí, ya, pero yo también quiero ver películas, ¿cachai? También quiero ver el ejercicio de la ficción, de alguna manera. Y eso no significa tampoco ser inconsciente con la realidad. Es como enfocar la realidad de otra manera, ¿no? Quizás más lúdica, quizás de otro Sí, aspecto. yo lo veo de la siguiente forma, como si estuviésemos en un problema grande con niños, en vez de Mm, asustarlos y hacer como que se depriman más, yo creo que tenemos mm, que también traer contenido como que lo haga sentir mejor de alguna forma, para poder salir adelante, ¿me entiendes? Si claro. no nos deprimimos. Mm, Bueno, ah, muchas gracias, Vladimir. Ha sido un placer poder conversar contigo y mm. aprender más del guión. Y espero que los escuchantes, de la gente que está disfrutando de este video, se hayan llevado algunas buenas impresiones de esto y hayan podido sacar algunas conclusiones interesantes. No, yo te quiero agradecer a ti por la invitación. Fue buena la conversa después de tanto tiempo, de saber que nuevamente estás en Europa. y te hablo yo del mismo lugar que hablábamos cuando hablábamos de taller de video. Mm. Entonces, nada, pues que te siga yendo bien, que la serie le vaya bien, que ojalá que la gente la pueda ver, disfrutar. eh, y sobre todo eso, que se distribuya bien, pues como que llegue a otro lado. Por ti, por todo, por Valparaíso, por todo el equipo, en fin. Gracias, Vladimir. Gracias por tu humildad. Creo que ha sido un honor poder trabajar con ustedes, con tanta experiencia que tienen y que me hayan aceptado como director siendo tan joven y mucho menos experimentado y me hayan tratado como igual. Y creo que habla muy bien de ustedes y que nada, un honor haber trabajado con No, ustedes. gracias a ti, de verdad, gracias a ti por la Un abrazo invitación. gigante y gracias a la gente que ha visto este video. Cuídate, que estés muy Chao, bien. hermano. Abrazo, Bendiciones. Juan. Saludos a tu Quinti, familia. suerte para ti. Gracias.